Esposa revela que está embarazada, pero sé que no soy el padre, porque soy estéril. Así que finjo estar de acuerdo. Tengo 38 años y me casé con mi esposa de 33 años hace 2 años. Habíamos estado saliendo durante 3 años y ella estaba más inclinada hacia el matrimonio que yo, pero solo para hacerla feliz, accedí. Hace alrededor de 1 año comenzamos a intentar tener un bebé nuevamente, eso fue por insistencia de mi esposa. Luchamos mucho durante el periodo en que intentábamos concebir, tanto que decidí hacerme una prueba para mi salud mental. Mi esposa se volvió malhumorada durante el tiempo que estábamos luchando por concebir y traté de lidiar con su comportamiento, pero fue demasiado para soportar. Así que unos días después de la prueba, los médicos me dijeron que era estéril. Para ser honesto, eso me rompió el corazón, aunque tener un bebé no fue mi idea, ya había comenzado a imaginarme mi vida como padre y realmente quería ser uno. Así que enterarme de que nunca podría ser padre fue la noticia más devastadora para mí en ese momento, pero lo peor estaba por venir. He estado tratando de reunir el coraje para decirle a mi esposa que yo era la razón por la que no podíamos concebir, pero tenía miedo de cómo reaccionaría. Ella ya había sido tan cruel conmigo que no podía imaginar su reacción cuando descubriera que lo que ella quería probablemente nunca iba a suceder conmigo. Así que esperé unos días después de conocer los resultados de mi prueba para decirle a mi esposa, pero ella fue quien terminó sorprendiéndome. 4 días después de que supe que era estéril, me sentó y me dijo que tenía noticias muy importantes que compartir conmigo, y estaba extremadamente asustado porque pensé que de alguna manera se había enterado de mi esterilidad, pero no, quería decirme que finalmente estaba embarazada. Me quedé en shock ante lo que estaba diciendo, pero afortunadamente ella estaba completamente ajena a mis verdaderos sentimientos y comenzó a celebrar casi inmediatamente. Traté de unirme a su felicidad para que no dudara de mí o de lo que sea, pero al día siguiente me hice la prueba nuevamente solo para confirmar que realmente era estéril, y una vez más recibí los mismos resultados. Estaba perdido porque si no era el padre, entonces mi esposa estaba definitivamente engañándome. Los procedimientos médicos que necesitaba para concebir artificialmente eran caros y, como yo era el único sostén económico entre los dos, ella no podría haber hecho nada sin pedirme ese tipo de dinero primero, así que ella estaba obviamente engañando. La idea en sí misma era tan extraña y horrible que no hice nada al respecto durante los siguientes días mientras mi esposa planeaba una fiesta completa para anunciar su embarazo. Ella parecía muy feliz y yo estaba igualmente destrozado, pero no podía dejarlo ver en mi rostro porque necesitaba llegar al fondo de toda esta situación. Ni siquiera le conté a mi propia familia sobre lo que estaba pasando y lo mantuve todo en secreto porque era demasiado incómodo y personal para compartirlo con alguien. Ni siquiera pude decirle a mi esposa lo que pensaba porque, en primer lugar, había pasado demasiado tiempo y, en segundo lugar, quería saber quién era exactamente el padre de su hijo, porque si la confrontaba, tal vez simplemente se iría y nunca sabría. Afortunadamente, descubrí el día de la fiesta mismo. Mucha gente asistió, incluyendo nuestras familias, nuestros amigos y algunos de mis compañeros de trabajo. También invitó a uno de nuestros vecinos que vivía justo al otro lado de la calle de nosotros. Nuestro vecino, de 27 años, es un joven y sin duda mucho más guapo que yo, sin dudas. No solo para mí, sino probablemente para la mayoría de las personas, ya que es modelo, pero aún está tratando de hacerse un nombre en el mundo del modelaje. Se mudó con su tía, quien es la dueña de la casa en la que vive, para estar más cerca de la ciudad, ya que su propia familia vive muy lejos. Mi esposa siempre ha tenido un cariño especial por este chico y le cocinaría a él y a su tía cuando se mudaron inicialmente. Incluso ha venido a nuestra casa a cenar algunas veces y hemos charlado sobre su trabajo. Es bien hablado y leído, y también es estudiante de literatura como mi esposa, así que tienen mucho en común y congeniaron al instante la primera vez que se conocieron. Nunca tuve nada en contra del chico porque parecía lo suficientemente amable y también confiaba en mi esposa. Pero cuando él entró a la casa el día de nuestra fiesta y los ojos de mi esposa se iluminaron. Podía sentir que algo había cambiado. Ella se apresuró hacia él tan pronto como entró y se abrazaron por más tiempo de lo que había abrazado a cualquiera de los otros invitados. Nadie más parecía notarlo, pero yo sí, y podía decir que algo estaba ocurriendo. Sin embargo, necesitaba una forma de confirmarlo, así que decidí disculparme para ir al baño, pero me dirigí al dormitorio en su lugar y abrí la computadora portátil de mi esposa. Había podido revisar su teléfono mientras dormía unos días después de que me dijo que estaba embarazada, pero no encontré nada sospechoso. Acceder a su computadora portátil resultó ser un poco más difícil, ya que cada vez que estaba en casa, ella estaba constantemente viendo algo o escribiendo algo en ella.
Siempre que le preguntaba qué estaba haciendo, giraba la pantalla lejos de mí y me decía que estaba trabajando en su novela, que llevaba meses en progreso, y yo respetaba su privacidad porque realmente pensaba que estaba trabajando en una novela. Ahora la situación había cambiado y estaba bastante seguro de que no había novela y era solo una excusa para ocultar el contenido de su computadora portátil de mí. Afortunadamente, no había contraseña ni nada a lo que no tuviera fácil acceso. Después de algunas investigaciones, pude encontrar otra cuenta de correo electrónico además de la real. Cambié a esa y revisé los correos electrónicos enviados y recibidos. Pasé por esos correos electrónicos y estaban llenos de confesiones de amor de mi esposa y también del otro tipo, nuestro vecino. Reconocí la dirección de correo electrónico porque estaba usando su nombre real y en los correos electrónicos más recientes, ella le estaba diciendo que estaba embarazada. No lo tomó bien y estaba molesto al respecto, así que los correos electrónicos se detuvieron por un tiempo, presumiblemente porque quería terminar las cosas, pero mi esposa no iba a dejarlo ir. Eventualmente, recibí el peor correo electrónico de todos, donde ella le estaba diciendo que había hablado con una amiga suya que es abogada y que la ayudaría a solicitar el divorcio justo después de que naciera el bebé. La razón por la que incluso intentó convencerme de tener un bebé con ella era para que ella pudiera obtener tanto la pensión alimenticia como el apoyo al niño después del divorcio, para que pudiera escapar con nuestro vecino unos meses después y vivir felices para siempre. Me horroricé al leer eso y aún puedo sentir la sensación de náuseas apoderarse de mí cada vez que pienso en ese correo electrónico. De todos modos, rápidamente sacudí cualquier sentimiento que tuviera y volví al trabajo y tomé varias fotos del correo electrónico en mi teléfono antes de apagarlo y guardarlo de nuevo donde lo había encontrado. Me preocupaba menos la infidelidad y más la repugnancia de lo que mi esposa estaba tratando de hacer. La infidelidad era una cosa, pero tratar de engañarme para tener un hijo con ella y luego hacerme pagar todo ese dinero solo para que pudiera financiar su vida soñada con su novio en apuros era tan psicótico, y la guinda del pastel era que ella era una gran actriz que no había sospechado nada todavía. Su felicidad era casi perturbadora, pero estaba tan enojado por todo esto que decidí ir más allá y tomar mi venganza. Tomé la decisión de seguirle el juego y luego solté la bomba cuando menos se lo esperaba. No iba a dejarla salirse con la suya sin sentir el dolor, la traición y la frustración que había sentido cuando descubrí su deshonestidad. Llámenme psicópata, pero hice lo que tenía que hacer, así que durante los próximos 9 meses interpreté el papel de esposo / padre perfecto. Fue difícil saber que ella me estaba mintiendo durante todo este tiempo, pero cuanto más mentía y pretendía estar feliz conmigo, más se fortalecía mi determinación para llevar esto a cabo. Asistí a todas las reuniones con su médico y me aseguré de que tomara todas sus vitaminas a tiempo y fui el mejor esposo que se pueda pedir. Entonces, finalmente, hace unos días, mi esposa entró en trabajo de parto. Estaba extremadamente nervioso porque no estaría en mi situación, pero dejé todo eso a un lado y la llevé al hospital solo. Ya había llamado a sus padres, pero no a los míos porque no quería que estuvieran presentes en caso de que las cosas se pusieran demasiado dramáticas. De todos modos, sus padres tuvieron que conducir durante 1 hora para llegar al hospital, así que tuvimos un tiempo a solas, y fue entonces cuando elegí soltar la bomba cuando ella estuviera a salvo dentro de la habitación. Le dije que iba a salir y llamar a nuestro vecino para que estuviera aquí para ella. Se veía sorprendida y tartamudeó un poco al decir que no era necesario y que no quería a un extraño en la habitación mientras daba a luz. Así que le sonreí y le mostré los resultados de mi prueba de fertilidad junto con los papeles de divorcio, ya que había solicitado el divorcio solo unos días antes de la fecha de parto que me aseguré de llevar conmigo ese día. Ella pasó por todo eso aún luciendo confundida, así que le expliqué que no sería capaz de embarazarla incluso si hubiera querido, así que el bebé no era mío. Luego le conté sobre los correos electrónicos que había encontrado en su cuenta súper secreta y en ese momento finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La expresión en su rostro fue impagable mientras salía y ella luchaba por encontrar palabras. Pensé que también necesitaría quedarme en el hospital porque así de rápido latía mi corazón cuando finalmente salí y llamé a nuestro vecino para informarle que mi esposa estaba en trabajo de parto. Ni siquiera esperé su respuesta y colgué lo más rápido que pude, luego me subí a mi auto y esperé a que llegara la familia de mi esposa. Tan pronto como vi el auto de su papá llegar al camino de entrada, me fui lo más rápido que pude. Incluso apagué mi teléfono por si acaso y conduje por un tiempo hasta llegar a este motel un poco fuera de la ciudad. Ya había empacado mis maletas unas semanas atrás y las había guardado en el maletero de mi auto para tener todo lo que necesitaba conmigo y no ser sorprendido desprevenido en ningún momento. Pasé el resto del día viendo televisión,
tomando cerveza y haciendo todo lo posible para distraerme de las cosas. Me dormí esa noche bastante pacíficamente sabiendo que finalmente había terminado con todo este acto. A la mañana siguiente me desperté y finalmente encendí mi teléfono. Naturalmente, había cientos de mensajes de texto de mi esposa y mi vecino, ninguno de los cuales me molesté en abrir, pero sí revisé algunos mensajes de texto que mis padres y mi hermano me habían enviado. Supongo que mi esposa probablemente se había puesto en contacto con ellos cuando no pudo comunicarse conmigo, así que decidí llamar a mis padres y hablar con ellos. Les dije que volvería a casa en un rato e incluso les dije que trajeran a mi hermano si era posible para que pudiera explicarles toda la situación, porque ellos merecían una explicación de lo que estaba sucediendo. Conduje a casa de mis padres y mi hermano ya estaba allí, todos ellos luciendo confundidos y un poco molestos, lo cual era natural porque para ellos simplemente perdí el nacimiento de mi propio hijo y también los hizo perder el nacimiento de su nieto. Pero los senté y les expliqué toda la historia y les di mis razones por lo que había hecho, y para cuando terminé de contarles, estaban sin palabras. Estaba listo para ser bombardeado con preguntas y acusaciones, pero nada de eso sucedió. Todo lo que mi papá dijo fue que esperaba que no sucediera nada peor y si los demás tenían algún otro comentario, no dijeron nada. Así que todo estaba tranquilo en ese frente. Eso fue hace unos días y mientras mi familia no ha dicho mucho, mi esposa ha ido más allá para acusarme de arruinar su experiencia de convertirse en madre por primera vez. Ha estado tratando de llamarme y enviarme mensajes de texto desde que me fui, pero no he respondido nada. Incluso mi vecino me envió un mensaje de texto hace unas horas diciendo que mi esposa estaba realmente molesta y que deberíamos dejar de lado nuestras diferencias por su bien y al menos intentar solucionar las cosas con ella por una vez. No puedo creer la audacia que tienen estas personas, aún tratando de hablarme y hacer que parezca que esto es algo insignificante por lo que me estoy enojando. Mencionó un par de otras cosas también en su mensaje, como que mi esposa había comenzado a volver a enamorarse de mí durante su embarazo, lo cual había sido un shock para ambos, así que al menos debería intentar darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Llamé a tonterías porque si ella había comenzado a sentir algo por mí de nuevo, entonces ¿por qué mi vecino seguía en la imagen? No sé por qué piensan que soy tan estúpido. Mi esposa está molesta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Principalmente está enojada porque he sabido todo desde el principio, pero había elegido estar con ella y soportar todo este acto, y me acusó de mentirle por quedarme con mi esposa durante todo su embarazo y engañarla a pesar de saber que el bebé no era mío y ella me había estado engañando con nuestro vecino. Actualización 1. Han pasado casi una semana desde que nació el bebé y he estado quedándome en una habitación de hotel. No he ido a ver a mi esposa todavía y tampoco tengo planes de ir. Ella todavía me está enviando mensajes de texto y llamando, pero no sé por qué, ya que dejé muy claro que no estoy interesado en hablar con ella ni en escucharla. Aún no la he bloqueado, pero sí bloqueé a mi vecino, ya que se había tomado la libertad de enviarme un mensaje de texto y recordarme que mi esposa aún tenía esperanzas y quería que volviera con ella. Estoy 100% seguro de que la única razón por la que aún está con ella y trata de hacer que la perdone es para que al menos obtenga algo del acuerdo de divorcio y la pensión alimenticia, ya que ambos están básicamente desempleados. Mi esposa era una ama de casa, lo que apreciaba y respetaba, pero no solo se quedaba en casa y hacía las tareas, también me estaba engañando a mis espaldas y eso era imperdonable. Y antes de que alguien me ataque, no fui yo quien sugirió que ella renunciara a su trabajo después del matrimonio, de hecho, la apoyé bastante cuando estábamos saliendo y ella solía trabajar, pero ella fue quien dijo que quería renunciar y cuidar de nuestro hogar en su lugar, así que tampoco me opuse, ya que era su elección y ganaba lo suficiente de todos modos. Estoy bastante seguro de que mi abogado podrá librarme de pagar pensión alimenticia una vez que podamos demostrar que ella estaba engañando, lo cual espero que sea fácil. En cuanto a mi vecino, todavía está luchando para encontrar trabajos de modelaje bien remunerados, así que manejar sus propios gastos, los gastos de mi esposa y un bebé encima de eso va a ser casi imposible para ellos, incluso con todo su dinero combinado. Así que buena suerte para ellos. Solo estoy agradecido de salir de este lío y no tener que darles nada, ni siquiera mi atención. Solo espero que mi esposa se dé cuenta de eso y no desperdicie más de mi tiempo disputando el divorcio. Espero que no lo haga, pero luego, dada la total falta de cerebro que tiene, bien podría hacerlo, así que también estoy preparado para eso. Las imágenes de los correos electrónicos que se intercambiaron en su cuenta de correo electrónico secreta todavía están guardadas de manera segura en mi teléfono y respaldadas en mi computadora portátil, así que no estoy demasiado preocupado, incluso si decide eliminar su cuenta, no puede eliminar esas imágenes que tengo, y sé que estaré bien.
Si las cosas se ponen feas, incluso pagaré la pensión alimenticia, pero al menos no tendré que estar con ella. Debería considerarse afortunada de que le esté dando tiempo para desocupar nuestra casa por sí misma y no haberla desalojado a la fuerza, ya que la casa está registrada a mi nombre. Ahora espero lo mejor y tal vez esto se solucione pronto. Actualización 2. Tenía razón, mi esposa es una idiota y ha decidido negociar, ya que no estaba contenta con el acuerdo que le ofrecí, que básicamente era solo la cantidad que había gastado durante el curso del matrimonio y ni siquiera eso me parecía bastante generoso. Ni siquiera entiendo qué milagro piensa que va a suceder, pero bueno para ella. Me envió un mensaje de texto ayer diciendo que había desocupado la casa hoy, y regresé feliz pensando que probablemente se había mudado con sus padres o algo así, pero me decepcionó mucho saber que simplemente se había mudado al otro lado de la calle, a la casa de nuestro vecino, y todavía tendría que ver sus caras y la de su novio todos los días ahora. Incluso consideré volver a vivir en un hotel, pero no lo hice, ya que esta es mi casa y tengo todo el derecho de vivir donde quiera. No iba a empacar y marcharme solo porque iban a hacerme sentir incómodo. Me pregunté por qué mi esposa no había ido a vivir con sus padres en su lugar, ya que vivir con nuestro vecino iba a afectar negativamente el caso de divorcio, y ella solo estaba empeorando la situación para sí misma, pero no tuve que pensar demasiado, porque mientras hojeaba todos los mensajes no leídos que había recibido de varias personas hasta ahora, también noté uno del padre de mi esposa. No había respondido a varias personas que me habían enviado mensajes de texto en los últimos días y su mensaje también se había perdido en él. Era un texto largo sobre cuánto lo lamentaba respecto a lo que había hecho su hija y me dijo que estaban en contra de sus acciones. Su padre estaba diciendo estas cosas, así que significaba mucho para mí y validaba mis emociones tanto que sentía que las lágrimas llegaban, pero me contuve de todos modos. Se disculpó por el comportamiento de mi esposa y me dijo que la había cortado desde que ella le dijo que quería disputar el divorcio. Hasta ahora, nada de lo que estaba haciendo mi esposa tenía sentido para mí, ya que todo lo que había hecho iba a salir mal eventualmente, y seguramente incluso alguien como ella tendría el buen juicio para darse cuenta de eso. O es realmente estúpida o todavía tiene algunos trucos retorcidos en la manga. Espero que no sea lo último, pero entonces no lo pondría más allá de ella. Ella es prácticamente lo peor. Esta convivencia definitivamente va a llevar a algunas complicaciones y estoy seguro de que tratarán de incomodarme o hacerme sentir celos, pero estoy decidido a no dejar que me afecten ni me provoquen, porque definitivamente lo van a usar en mi contra. Con todo considerado, todavía estoy ahorrando una fortuna, ya que no tengo que vivir en un hotel. Han pasado casi un mes desde que comenzaron las negociaciones para el acuerdo de divorcio y hasta ahora va bastante mal para mi esposa. He podido demostrar que me estaba engañando. Actualización 3. Han pasado casi un mes desde que comenzaron las negociaciones para el acuerdo de divorcio y hasta ahora va bastante mal para mi esposa. He podido demostrar que me estaba engañando e incluso me hizo el trabajo más fácil al mudarse con el tipo con el que la acusé de engañarme, así que no había duda sobre la validez de mis reclamos. Intentó inventar algunas acusaciones falsas sobre cómo soy un alcohólico, lo cual es también porque soy estéril, y por eso ella había tenido un romance, ya que cuando estábamos tratando de concebir me había vuelto realmente cruel y amargo con ella, pero eso también se desmintió bastante fácilmente, ya que todos sabían que dejé de beber el año pasado cuando decidimos empezar a intentar tener un bebé y no he tocado el alcohol desde entonces. De nuevo, no sé por qué pensó que eso funcionaría y fue bastante estúpido de su parte. Supongo que solo estaba aferrándose a un clavo ardiendo, ya que su plan inicial había fallado miserablemente y ahora estaba demasiado ocupada siendo madre para ser una maestra de la intriga. Ella estaba demasiado ocupada y su papá era demasiado estúpido, así que ahí estaban. Para este momento, ambos somos muy conscientes de que las posibilidades de que ella salga con algo de pensión alimenticia son muy escasas y supongo que ella también le habrá dicho esto a su novio, ya que hace unos días fue bastante despectivamente expulsada de su casa con su bebé. Sí, así es, escuché muchos gritos y alboroto desde su casa y luego, en cuestión de minutos, vi a mi esposa y a su hijo siendo empujados fuera de la casa mientras el padre gritaba cosas absolutamente asquerosas sobre ella y la llamaba de todas las maneras posibles. Estaba viendo todo esto desde mi sala de estar y en cuanto vi que él empujaba a mi esposa mientras llevaba al bebé, salí corriendo para ayudar, enemistad sin importar. No podía dejar que un pobre bebé inocente sufriera por algo que ni siquiera es culpa suya. Para cuando llegué a su puerta, él ya había cerrado de golpe la puerta mientras mi esposa y su hijo sollozaban. Cogí al bebé y agarré la mano de mi esposa para poder llevarlos de vuelta a mi casa al otro lado de la calle y luego llamé a mi suegro para que la llevara a casa. En una hora apareció y se la llevó de nuevo,
agradeciéndome por todo lo que había hecho. Durante esa hora, mi esposa había estado llorando como una niña, así que básicamente estuve calmando a madre e hijo yo mismo. Quería llamar a la policía también, pero ella logró persuadirme de dejarlo pasar, ya que no quería más problemas. Se disculpaba una y otra vez por lo que había pasado y me dijo que había estado tan desesperada por estar con el que amaba que perdió todo su respeto y moralidad y estaba realmente arrepentida por todo eso. Me dijo que aceptará lo que suceda y que no va a negociar más, así que el divorcio se finaliza más rápido. Supongo que eso es algo bueno. Espero que decida presentar cargos eventualmente sobre esto, aunque y se sane a sí misma también, pero al menos hice todo lo que pude y fui una persona decente y no me arrepiento de nada.